Heredé un garaje viejo y lleno de polvo mientras mi hijo se quedó con el lujoso ático familiar. Esa tarde, cuando vi mi maleta en la puerta, sentí cómo me arrancaban no solo un techo, sino mi lugar como madre. Pero en silencio guardé la llave oxidada en mi mano. Intuía que lo que había detrás de esa puerta cambiaría todo. Esto no era el final, sino el inicio de un drama familiar que pondría a prueba nuestro honor. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo: ¿desde dónde nos ves? El despacho del notario olía a madera encerada y a papeles guardados durante décadas. Aquel invierno en Madrid me pesaba en los hombros, no solo por el frío que entraba por las ventanas altas, sino por la ausencia de Rogelio, mi esposo, cuyo entierro aún llevaba marcado en mi vestido negro. Me senté en silencio con las manos entrelazadas sobre el regazo, mientras el notario acomodaba sus gafas y comenzaba a leer las palabras que Rogelio había dejado impresas en un testamento que yo no había visto jamás. Para mi hijo Arturo Carretero, dejo el piso de Chamberí y las inversiones financieras asociadas. Sentí un escalofrío recorrerme, aunque no bajé la vista. Arturo, con su traje impecable, se reclinó en la silla como si lo supiera de antemano. El notario carraspeó antes de continuar. Para mi esposa Dolores Zamorano dejo el garaje industrial ubicado en las afueras de Madrid. El aire se volvió más denso que el humo de una chimenea apagada. Un garaje abandonado, un cascarón deteriorado como herencia después de toda una vida a su lado. Tragué saliva, no dije nada. Arturo me miró con frialdad calculada y en voz baja dejó caer una frase que me quemó más que cualquier bofetada. Mamá, ya me encargaré de que estés bien. No era una promesa, era un recordatorio de quién tenía ahora el poder. Guardé silencio. Aprendí desde joven que el silencio puede pesar más que las palabras, y ese día decidí que el mío sería mi escudo. El coche avanzó por las calles de Madrid, iluminadas por farolas que parecían cansadas de repetir cada noche la misma rutina. Arturo conducía sin mirarme, con la radio apagada y el ambiente helado entre los dos. Yo fijaba los ojos en los balcones que todavía tenían colgadas guirnaldas de Navidad, como si el tiempo se hubiera detenido en aquella cena de Nochebuena, que nunca volvería a repetirse igual. Cuando llegamos al portal del piso en Chamberí, mi corazón dio un vuelco. Allí, junto a la entrada, estaba mi maleta perfectamente cerrada, como si yo fuera una invitada a punto de marcharse tras una corta visita. La miré en silencio. Mis dedos se crisparon en el regazo. Arturo se adelantó y, sin mirarme a los ojos, dijo con voz firme: «El piso es mío ahora. Será mejor que busques otro lugar». Sentí que todo lo que había construido durante años se derrumbaba de golpe. No eran solo las paredes de aquel hogar, eran los recuerdos de los cumpleaños, las fiestas de San Isidro, las risas de Rogelio, los pasos de Arturo de niño corriendo por el pasillo. Todo se resumía en una maleta dejada en la puerta como si yo fuese un estorbo. Me acerqué a la maleta, la toqué con la yema de los dedos y la sentí fría, como si dentro llevara no ropa, sino la negación de mi propia vida. Arturo estaba detrás de mí, erguido con esa mirada que mezclaba impaciencia y superioridad. Intenté hablar, buscar en su rostro algún resquicio de humanidad, pero él me cortó en seco. «Papá sabía que ese garaje es lo único que puedes manejar». Apreté los labios, contuve las lágrimas. No iba a darle el placer de verme quebrada. Agarré la maleta con ambas manos, la levanté con el peso no solo de las cosas, sino de todos los años invertidos en esa familia. Crucé el umbral sin girarme, bajé las escaleras y salí a la calle. La noche madrileña me envolvió con su frío. El aire helado dibujaba nubes blancas, cada vez que exhalaba, como si mi propio dolor se hiciera visible en el aire.
La ciudad seguía su curso indiferente, coches que pasaban, parejas que reían, vecinos que cerraban ventanas para protegerse del frío. Yo caminé sola con la maleta en una mano y en la otra una llave oxidada que brillaba bajo la luz tenue de una farola. La apreté con fuerza sin saber todavía que aquella puerta que abriría pronto cambiaría todo mi destino. El callejón en Alcorcón estaba casi vacío, iluminado solo por farolas anaranjadas que parecían respirar junto a mí. Arrastraba mi maleta con pasos lentos, escuchando el chirrido de las ruedas sobre el suelo húmedo. El frío me calaba hasta los huesos, pero lo que más pesaba era la llave oxidada que sostenía en mi mano. Apreté los dedos sobre ella como si ese metal viejo pudiera darme la fuerza que me faltaba. El portón metálico del garaje se erguía frente a mí cubierto de óxido y manchas de humedad. Olía a aceite rancio y a polvo acumulado durante años. Mi respiración se volvió visible en la oscuridad, nubes blancas que se deshacían en el aire helado. Estaba sola, o al menos eso creía, hasta que oí el sonido de un perro acercándose. Encarnación. Lillo vecina que reconocí vagamente de años atrás, apareció caminando lentamente con la correa en una mano y los ojos curiosos puestos en mí. El perro olfateó mi maleta mientras ella me observaba sin disimulo. «¿Eso es lo único que le dejaron, señora?», susurró con voz cargada de lástima y algo de morbo. Sentí que la sangre me subía al rostro no por el frío, sino por la vergüenza de verme reducida a esa escena. No respondí. No iba a justificar mi vida en plena acera. Manteniendo la cabeza alta, introduje la llave en el candado. Mis manos temblaban, pero sostuve la dignidad. Un chasquido seco rompió el silencio. El portón cedió lentamente con un gemido metálico que resonó en la noche. Dentro la oscuridad se envolvió como una manta demasiado pesada. Saqué el móvil y encendí la linterna. El haz de luz dibujó partículas de polvo en el aire, flotando como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. Avancé despacio, cada paso produciendo un eco que me recordaba que estaba sola, completamente sola. El olor a humedad se mezclaba con un rastro tenue de aceite seco. Mis ojos recorrieron la hilera de interruptores en la pared, la mesa cubierta con paños, el suelo, con huellas mínimas de movimiento. Nada parecía tocado en años, y sin embargo, todo me observaba en silencio. Me vino a la mente la imagen de Rogelio, inclinado sobre cerraduras, repasando con calma los detalles que otros pasarían por alto. Recordé su frase: «Lo importante nunca se deja a la vista». Cerré los ojos un instante, contuve las lágrimas y me impuse una orden. Hoy no lloro, hoy solo observo. El corazón me latía con fuerza en las sienes, marcando un ritmo irregular que se confundía con mis pasos. Avancé hacia el fondo sosteniendo la linterna, como si fuera un faro en medio de una tormenta. De pronto me detuve. Había 3 volúmenes cubiertos con sábanas blancas, alineados como fantasmas en medio del silencio. Tragué saliva y extendí la mano. El clic del interruptor principal encendió una luz blanca que se extendió por todo el espacio, revelando más de lo que había esperado. Las sábanas parecían flotar puras, intactas, escondiendo algo que Rogelio había querido proteger. Con cuidado tiré del primer paño. Bajo la tela, el cromo pulido de un vehículo clásico brilló como un espejo, devolviéndome una imagen de mí misma no derrotada, sino erguida digna. El suelo estaba impecable, cubierto con resina epoxi. La ventilación funcionaba. El aire era limpio, distinto al abandono que el exterior sugería. Cada detalle gritaba orden y cuidado. No era un basurero, era un refugio secreto. Mis labios murmuraron apenas: no era basura, era un mensaje. «Aquí estás a salvo». Me quedé paralizada no solo por lo que veía, sino por lo que significaba.
Rogelio había dejado más que un garaje. Había dejado un lugar donde mi historia podía recomenzar. Supe entonces que esa oscuridad no era abandono. Era una puerta que Rogelio había dejado abierta solo para mí. El polvo del garaje se arremolinaba todavía en el aire cuando descubrí junto a un cuadro apoyado contra la pared un sobre amarillento con mi nombre, Dolores Zamorano. La caligrafía era de Rogelio inconfundible con esa inclinación hacia la derecha que siempre lo delataba. Lo sostuve con las 2 manos como si pesara más que una piedra, como si en aquel papel estuviera concentrada toda la vida que había compartido con él. Me senté en la mesa cubierta limpiando con la palma un espacio entre manchas de aceite. El silencio era tan denso que podía escuchar mis propios latidos. Abrí el sobre con cuidado como quien descorre un velo sagrado. La carta comenzaba sin rodeos. Si lees esto, Dolores, es porque lo previsto se ha cumplido. No quise dejarte expuesta. Sabía que habría manos dispuestas a borrarte. Pero también sabía que tú sabrías resistir. Cada palabra estaba pensada. Rogelio no hablaba de cantidades ni de cuentas bancarias, pero me dejaba pistas claras un inventario guardado en un USB contactos de confianza, una clave escrita en un refrán suyo. Lo esencial se guarda donde nadie mira. Respiré hondo. El nudo en la garganta no se tradujo en lágrimas. No quería llorar, quería recordar. Y al recordar comprendí gestos que antes parecían caprichos, cómo repasaba las cerraduras cada noche, cómo insistía en guardar facturas, cómo me repetía que un día yo debía estar preparada. Guardé la carta en mi bolso y tomé un cuaderno que había en la estantería. Apunté con letra firme: USB, inventario, contactos. Esa lista se convirtió en mi mástil, el que me impediría naufragar. Rogelio me había dejado no solo un garaje, sino un plan. Al amanecer el frío se colaba por las rendijas del portón y yo seguía revisando archivadores cubiertos de polvo. Facturas de mantenimiento, contratos de alarmas, incluso fotos fechadas que mostraban que el garaje se mantenía en condiciones perfectas. Entre papeles encontré un pequeño estuche metálico dentro del USB que Rogelio mencionaba. Hice una lista manuscrita de todo lo que iba hallando con precisión. La tentación de correr a enfrentar a Arturo ardía en mí, pero apagué ese impulso. No iba a precipitarme. Primero debía saber qué era mío, qué estaba protegido, qué podía mover sin romper la ley. Pensé en Trinidad Alcázar. Él había estado presente en la lectura del testamento. Notario, abogado, hombre de silencios medidos. Si había alguien que debía revisar lo que había en ese USB, era él. Guardé todo en una carpeta de cartón: la carta, el USB, las facturas. Cerré el garaje con el candado y caminé hacia la parada de taxi con el bolso colgado del brazo. No era la imagen de una víctima, era la de una mujer que empezaba a organizar su resistencia. A media mañana crucé la puerta del despacho de Trinidad en el barrio de Salamanca. La recepción olía a cera de madera y café reciente. La secretaria me reconoció con un gesto respetuoso y me condujo hasta el despacho principal. Trinidad Alcázar me recibió con cortesía, aunque sus ojos evitaban sostener los míos demasiado tiempo. Había una bandeja en su mesa recién retirada y un sobre que ya no estaba allí. Sus manos siempre firmes jugueteaban con la pluma. He encontrado documentos que mi marido dejó en el garaje, le dije con calma. Quiero asegurar mis derechos sin conflictos innecesarios. Trinidad asintió, pero en su gesto noté una sombra. Se inclinó un poco hacia atrás y pronunció una frase que me quedó grabada. A veces llegan detalles que no encajan del todo con la deontología. No mencionó a Arturo, pero yo no necesitaba traducción. Comprendí que mi hijo había intentado inclinar su criterio con algo más que palabras. Lo miré fijamente y respondí sin titubeo.
Entonces, trabajaremos solo con la ley. Él me sostuvo la mirada un segundo antes de asentir. Solo con la ley. Acordamos que revisaría el USB y registraríamos medidas para preservar lo encontrado. Me levanté con la carpeta apretada contra el pecho. No confiaba a ciegas, pero tampoco estaba sola. Había presión, sí, pero también un camino. Salí del despacho, respiré el aire frío de Madrid y sentí el peso de la carpeta contra mi corazón. Antes de hablar con mi hijo tenía que mirar allí los ojos a nuestra casa. Volví al piso a media tarde con el frío de Madrid entrando por el cuello del abrigo y una llave que conocía cada muesca del bombín. Abrí y antes de encender la luz supe que algo no encajaba. El eco de mis pasos sonó distinto, más hueco, como si las paredes hubieran aprendido a callar. Cuando pulsé el interruptor, la falta me golpeó como una corriente de aire. Las estanterías estaban desnudas, la cómoda sin marcos, el pasillo sin el retrato de boda, el salón sin la foto grande del verano en Javea. En la pared donde solía estar la galería de la familia quedaban rectángulos más pálidos, una especie de fantasma rectangular, señalando cada ausencia. Me acerqué al aparador y deslicé la mano por la superficie. No había polvo, había prisa. Alguien había trabajado con esmero para borrar las huellas para que todo pareciera un catálogo a estrenar. La fond a alfombra persa se había ido, las mantitas tejidas por mi madre también. En la cocina los imanes del frigorífico, los colegios de los nietos, la receta de roscón, habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Abrí un cajón, cubiertos ordenados, sí, pero sin el abridor viejo de Rogelio, el que tenía la inscripción de la bodega. La casa respiraba otra cadencia, no la nuestra, sino la de un escaparate. Me quedé de pie en medio del salón oyendo apenas el tráfico lejano y el tic-tac del reloj que aún no habían descolgado. Pensé en cómo el dolor no necesita gritar cuando le quitan sus nombres. Basta con que le retiren las etiquetas del alma. Aquello no era mi hogar, era un escenario esperando otro dueño. Toqué la pared donde colgaba el retrato de nuestra primera Navidad en ese piso. La pintura dejaba un borde más claro como una cicatriz. No es solo retirar objetos, me oí decir en voz baja. Es retirar memoria. Es intentar rebajar el honor a silencio. Entré en el dormitorio y conté vacíos la caja de pañuelos de lino, el rosario de mi suegra, el reloj de mesa de Rogelio. Sobre la cómoda quedaban 2 cajas de cartón con mi nombre en rotulador. Dentro, ropa doblada sin cariño, perfumes envueltos a medias, un par de libros. Todo lo demás, los hilos con que se cose el día, se había volatilizado. Volví al salón con un peso distinto en la espalda, el de comprender que lo mío no era ya la casa, sino la decisión. Arturo apareció sin ruido, como si hubiera estado esperando detrás de una puerta. Traje impecable, papeles en la mano, la barba recién perfilada. Esbozó una sonrisa que no llegó a los ojos. «¿Has venido?», dijo como si fuera una cita médica. «Bien, los decoradores vendrán mañana». Asentí despacio, sosteniéndole la mirada. «¿Y las fotos?», pregunté señalando el corredor desnudo. Se encogió de hombros con el gesto práctico de quien calcula rendimientos. «Es mejor empezar de cero. Las paredes limpias ayudan a imaginar». «Imaginar», repetí. Qué útil palabra para vender lo vivido. Pasó los papeles de una mano a otra. «He organizado tus cosas. Está todo en esas cajas. Te ahorraré el trabajo». Me acerqué al marco ausente del salón y apoyé los dedos en la marca clara. «Aquí estaban vuestra infancia, los cumpleaños, los nacimientos», dije sin elevar la voz. «No son manchas, son registros». Madre contestó con esa cordialidad afilada que usa en las reuniones. «El piso es mío y necesito que transmita otra imagen. No podemos mantener un museo de lo que fue. Esto es inversión.
También fue casa, le recordé. Y la casa es la forma que tiene la memoria de respirar. Desvió la vista hacia el ventanal como si evaluara el sol de la tarde para un catálogo. La luz entra mejor sin objetos, dictaminó. Y sobre todo sin dramas. Me permití una pausa. El silencio bien colocado corta más que un grito. No hago dramas, dije. Tomo nota. Él sonrió satisfecho con la idea de avanzar. Perfecto. Entonces mañana vendrán a medir. Si necesitas algo, pídelo a Marta. Solo necesito claridad, respondí. Y eso no se mide con una cinta. Se acercó entonces un paso bajando la voz, hasta rozar el murmullo confidencial. La sonrisa se volvió un filo. Madre, conviene no remover el pasado. Susurró. Ya sabes cómo se malinterpretan las cosas. El garaje. Lo mejor es olvidarlo. No te hará ningún bien. Sentí que el piso entero se inclinaba 1 milímetro, como si la casa esperara mi respuesta. Me alisé el abrigo y respiré con calma. El pasado no se remueve. Arturo, contesté. El pasado está escrito en piedra. Y la piedra pesa más que las palabras. Chasqueó la lengua molesto por no encontrar la docilidad prevista. Solo intento evitarte problemas. Hay abogados que complican. La ley ordena, no complica, dije. Y yo solo trabajaré con la ley. Nos quedamos mirándonos él con la impaciencia del que quiere firmar y marcharse yo con la paciencia de quien ha visto muchas mareas. Noté en su pupila un destello de advertencia, esa sombra que los hombres llaman prudencia cuando quieren decir control. No conviertas esto en una guerra. Por favor, remató con una cortesía que olía a ultimátum. No es necesario. Las guerras empiezan cuando alguien borra las banderas. Respondí tocando la pared desnuda. Y aquí ya han empezado a borrar. El silencio se instaló entre nosotros pesado y limpio, como una sábana recién planchada sobre una cama, donde nadie dormirá esa noche. Él apartó la vista, recogió sus papeles y se hizo a un lado para dejarme pasar. Yo tomé las cajas, abrí la puerta y dejé que el aire frío del rellano me despejara la frente. En el umbral comprendí con una claridad nueva que mi hijo ya no quería madre. Quería territorio. Y yo no pensaba rendirlo. Volví al piso a media tarde con el frío de Madrid entrando por el cuello del abrigo y una llave que conocía cada muesca del bombín. Abrí y antes de encender la luz, supe que algo no encajaba. El eco de mis pasos sonó distinto, más hueco, como si las paredes hubieran aprendido a callar. Cuando pulsé el interruptor, la falta me golpeó como una corriente de aire. Las estanterías estaban desnudas, la cómoda sin marcos, el pasillo sin el retrato de boda, el salón sin la foto grande del verano, en Gavea, Me acerqué al aparador y deslicé la mano por la superficie. No había polvo, había prisa. Alguien había trabajado con esmero para borrar las huellas para que todo pareciera un catálogo a estrenar. La alfombra persa se había ido, las mantitas tejidas por mi madre también. En la cocina los imanes del frigorífico habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Abrí un cajón, cubiertos ordenados sí, pero sin el abridor viejo de Rogelio, el que tenía la casa respiraba otra cadencia, no la nuestra, sino la de un escaparate. Me quedé de pie en medio del salón, oyendo apenas el tráfico lejano y el tic-tac del reloj que aún no habían descolgado. Pensé en cómo el dolor no necesita gritar cuando le quitan sus nombres. Basta con que le retiren las etiquetas del alma. Aquello no era mi hogar, era un escenario esperando otro dueño. Toqué la pared donde colgaba el retrato de nuestra primera Navidad en ese piso. La pintura dejaba un borde más claro como un ací. Entré en el dormitorio y conté vacíos la caja de pañuelos de lino, el rosario de mi suegra, el reloj de mesa de Rogelio.
Sobre la cómoda quedaban 2 cajas de cartón, con mi nombre en rotulador. Dentro ropa doblada sin cariño, perfumes envueltos a medias, un par de libros. Todo lo demás, los hilos con que se cose el día, se había volatilizado. Volví al salón con un peso distinto en la espalda, el de comprender que lo mío no era ya la casa, sino la decisión. Arturo apareció sin ruido, como si hubiera estado esperando detrás de una puerta. Traje impecable papeles en la mano, la barba recién perfilada. Esbozó una sonrisa que no llegó a los ojos. «¿Has venido?», dijo como si fuera una cita médica. «Bien, los decoradores vendrán mañana». Asentí despacio, sosteniéndole la mirada. «¿Y las fotos?», pregunté señalando el corredor desnudo. Se encogió de hombros con el gesto práctico de quien calcula rendimientos. «Es mejor empezar de cero. Las paredes limpias ayudan a imaginar». «Imaginar», repetí. Qué útil palabra para vender lo vivido. Pasó los papeles de una mano a otra. «He organizado tus cosas. Está todo en esas cajas. Te ahorraré el trabajo». Me acerqué al marco ausente del salón y apoyé los dedos en la marca clara. «Aquí estaban vuestra infancia, los cumpleaños, los nacimientos», dije sin elevar la voz. «No son manchas, son registros». Madre contestó con esa cordialidad afilada que usa en las reuniones. «El piso es mío y necesito que transmita otra imagen. No podemos mantener un museo de lo que fue. Esto es inversión. También fue casa», le recordé. «Y la casa es la forma que tiene la memoria de respirar». Desvió la vista hacia el ventanal. «La luz entra mejor sin objetos», dictaminó. «Y sobre todo sin dramas». Me permití una pausa. El silencio bien colocado corta más que un grito. «No hago dramas», dije. «Tomo nota». Él sonrió satisfecho. «Perfecto. Entonces mañana vendrán a medir. Si necesitas algo, pídelo a Marta». «Solo necesito claridad», respondí. «Y eso no se mide con una cinta». Se acercó entonces un paso bajando la voz hasta rozar el murmullo confidencial. La sonrisa se volvió un filo. «Madre, conviene no remover el pasado», susurró. «Ya sabes cómo se malinterpretan las cosas. El garaje, lo mejor es olvidarlo. No te hará ningún bien». Sentí que el piso entero se inclinaba 1 milímetro, como si la casa esperara mi respuesta. Me alisé el abrigo y respiré con calma. «El pasado no se remueve». «Arturo», contesté, «el pasado está escrito en piedra, y la piedra pesa más que las palabras». Chasqueó la lengua molesto por no encontrar la docilidad prevista. «Solo intento evitarte problemas. Hay abogados que complican. ¿La ley ordena? No complica», dije. «Y yo solo trabajaré con la ley». Nos quedamos mirándonos, él con la impaciencia del que quiere firmar y marcharse, yo con la paciencia de quien ha visto muchas mareas. Noté en su pupila un destello de advertencia, esa sombra que los hombres llaman prudencia cuando quieren decir control. «No conviertas esto en una guerra, por favor», remató con una cortesía que olía a ultimátum. «No es necesario. Las guerras empiezan cuando alguien borra las banderas», respondí tocando la pared desnuda. «Y aquí ya han empezado a borrar». El silencio se instaló entre nosotros, pesado y limpio como una sábana recién planchada sobre una cama donde nadie dormirá esa noche. Él apartó la vista, recogió sus papeles y se hizo a un lado para dejarme pasar. Yo tomé las cajas, abrí la puerta y dejé que el aire frío del rellano me despejara la frente. En el umbral, comprendí con una claridad nueva que mi hijo ya no quería madre. Quería territorio. Y yo no pensaba rendirlo. Bajé la mirada a las cajas y sentí el cartón rugoso bajo los dedos. En el rellano, la vecina del tercero pasó de puntillas y fingió no verme. Cerré la puerta con calma, no por sumisión, sino para marcar yo el ritmo. Si pretendía borrar mi nombre, descubriría lo que cuesta arrancar una raíz.
El invierno me templó la voz. El domingo el restaurante olía a caldo y a horno de leña. Entré con el abrigo abrochado hasta el cuello y las manos calientes por dentro de los guantes, como si el tejido pudiera sostenerme la dignidad. Arturo y Trinidad ya estaban sentados flanqueados por 2 amigos suyos, hombres de sonrisa fácil y mirada que calcula. No me esperaron en la puerta, no me reservaron la cabecera. Había una mesa redonda con mantel blanco impecable. Frente a cada uno una copa llena de vino. La mía vacía brillaba como una ausencia deliberada. Saludé con un buenos días que no pedía permiso, colgué el abrigo en el respaldo y me senté sin preguntar ¿dónde? El camarero dudó con la botella. Levanté la mano, pedí agua. Sentí la vibración de los cubiertos alineados, la frialdad de los platos. Trinidad mostró los dientes en una sonrisa educada, el color de labios perfecto. Yo reconocí la máscara detrás. Miré el mantel liso, tanta pureza para cubrir una mesa que no quería mis historias. No era invitada de honor. Era la pieza tolerada que no estropea la foto. El murmullo del comedor era amable. Familias celebrando santos, abuelos cortando croquetas a los nietos. En nuestra isla blanca, el silencio se sentaba conmigo. Escuché los detalles que otros pasan por alto, el golpe leve de una copa, al posarla el roce de un zapato bajo la mesa, un susurro contenido entre Trinidad y el amigo de la derecha. Me serví pan. El mantel no lo manchó. ¡Qué suerte!, pensé, hay telas que solo absorben lo que conviene. Cuando llegó el primer plato, un arroz caldoso. Arturo levantó la barbilla como si diera comienzo a una reunión. Yo ya no temblaba, había aprendido a medir el aire antes de las tormentas. Arturo habló como quien repasa agenda. Comentó el mercado, la reforma del piso, el presupuesto de los decoradores. Los amigos asentían con entusiasmo entrenado. Yo probé el caldo que estaba en su punto y dejé que la cuchara dictara mi ritmo. Entonces, sin mirar, me dijo: «Mi madre no entiende de negocios». Lo soltó como quien deja caer una servilleta. Para ella todo es sentimental. Lo del garaje es casi un trastero. Trinidad se rió con la suavidad de una tela cara. Los amigos ampliaron la broma. «Hombre, un trastero grande», apuntó uno como si regalara elegancia. El camarero que venía con la botella titubeó. Bajó la mirada y dejó el vino en la otra punta de la mesa. Yo mantuve la espalda recta. En mi plato el caldo reflejaba la lámpara como un sol obediente. Arturo continuó: «A cierta edad es mejor que la familia gestione. Evita disgustos. Ya me encargo yo. Ya me encargaré de que estés bien», recordé, y el eco de aquella frase en el notario me apretó el estómago, no por miedo, sino por precisión. Apoyé la cuchara en el plato con cuidado, como quien deposita una llave exacta en su cerradura. No intervení. Dejé que hablara, que su propia voz le dibujara el contorno. Trinidad añadió como quien sirve postre: «A tu madre le vendrá bien descansar. Las reformas son estresantes». «Y los papeles», dijo el otro. «La letra pequeña es una trampa». «Para quien no lee», respondí sin subir el tono. Las risitas se evaporaron. Arturo me miró por primera vez a medio camino entre la sorpresa y el fastidio. Yo le sostuve la mirada no para retarlo, sino para devolverle un espejo. El arroz perdió el calor. La mesa no. Pedí al camarero una copa vacía. Me la puso delante con un gesto neutral. La coloqué con la base justo en el borde de mi plato, separando mi espacio del comentario. No levanté la voz. No di discursos. Solo hice inventario del daño. «Arturo», dije, «no vuelvas a usarme de ejemplo para impresionar a tus amigos. Soy tu madre, no tu chiste». El mantel se tensó como una vela con el viento. Trinidad carraspeó. Los amigos ensayaron sonrisas que no sabían dónde mirar.
El camarero se quedó inmóvil, sostenido por la profesionalidad y por algo más antiguo, el respeto. Continué claro, sin adornos. Si quieres hablar de negocios, habla de tus decisiones. Si quieres hablar de familia, no borres las fotos. Si quieres hablar de mí, me miras a la cara. El silencio hizo su trabajo. Escuché el golpecito del reloj de pared, el choque de una cuchara en la mesa de al lado. La vida que continuaba donde los demás no se lastiman. Arturo intentó recuperar el tono ejecutivo. «No hagas una escena. La escena ya está hecha». Contesté. «La hiciste cuando convertiste mi nombre en Gracia». Trinidad posó la mano sobre la manga de Arturo, un gesto pulido de control táctil. Él se apartó 1 centímetro. Noté en sus ojos un brillo extraño, no era ira pura. Era miedo, como un vidrio esmerilado, disimulado bajo la rabia. Me dirigí al camarero. «¿Podría traerme un café solo, gracias?» La vida normal aliada entró por la rendija. El aroma del café llegó antes que la taza. Tomé un sorbo amargo y honesto. Cuando dejé la taza en el platillo, la mesa había aprendido mi regla. No di más explicaciones. No pedí perdón por existir. No redacté un alegato. Planté un límite y coloqué la dignidad en medio del mantel, como se coloca una fuente de asado en Nochebuena, para que sostenga el centro y reparta a partes iguales. Los amigos balbucearon excusas de agenda. Trinidad sonrió con labios que ya no mandaban. Arturo apretó los dientes, llamó al camarero, pidió la cuenta como quien firma una retirada. Yo me puse el abrigo con tranquilidad. No gané una batalla, gané mi voz audible. Y en los ojos de mi hijo vi algo que no esperaba: miedo disfrazado de rabia. La mesa estaba preparada como si fuese un despacho más que un comedor. Arturo estaba sentado al fondo, una copa de vino tinto entre los dedos y varios papeles extendidos como si fueran decretos de un imperio recién conquistado. Yo había pedido entrar para recoger algunas cosas personales, pero él me recibió con una mirada que convertía cada objeto de la casa en patrimonio exclusivo. Respiré hondo, cerré la puerta detrás de mí y avancé sin vacilar. En mis manos llevaba una carpeta sencilla. Dentro, recibos y documentos que Rogelio había dejado en el garaje. Cuando Arturo levantó la vista, posé un sobre discreto sobre la mesa, no como amenaza abierta, sino como recordatorio de que no me borraría tan fácilmente. «¿Otra vez con tus papeles viejos?», ironizó girando su copa con elegancia fingida. «Mamá, eso no es más que nostalgia, convertida en obsesión». No respondí de inmediato. Me limité a colocar bien el sobre recto visible y luego me senté frente a él. Mis dedos no temblaban, aunque el corazón golpeaba como reloj de péndulo. «No es obsesión», dije con calma. «Es memoria, y la memoria también es parte de esta casa». Su risa corta rebotó en las paredes. Alzó la copa como brindando por su propia victoria, convencido de que el mundo era suyo. Yo lo miré fijamente, recordándole con mis ojos que las victorias se pueden quebrar en un segundo. Arturo inclinó el cuerpo hacia mí, bajando la voz como si cada palabra fuera un cuchillo envainado. «Madre», susurró, «el pasado debería quedarse enterrado. Si sigues escarbando, terminará mal. Para ti». El tallo de la copa brilló entre sus dedos, frío y largo, como prolongación de su amenaza. Yo tragué saliva no porque temiera, sino porque reconocí el filo en su tono. Ese hijo mío ya no hablaba como hombre de familia, sino como un extraño que quería borrar mi historia. Me incliné lo suficiente para que me escuchara sin duda. «El pasado es lo que nos hace», contesté con voz baja pero firme. «Sin él no eres más que un nombre en un timbre». Un silencio pesado llenó la estancia. Arturo apretó la copa hasta que pensé que iba a quebrarse. Yo recogí el sobre de la mesa con la misma serenidad con que se guarda un rosario tras la oración. No necesitaba gritar.
Había dicho lo necesario. Salí del penthouse con el aire frío de Madrid, golpeándome la cara. Apreté contra mi pecho la carpeta sintiendo el peso de los documentos, como si fueran un escudo. Las calles estaban mojadas por la llovizna. Las farolas derramaban luz anaranjada sobre el asfalto, y cada paso mío dejaba un eco breve en la noche. No miré atrás. Caminé hacia mi apartamento modesto alquilado en un barrio sin lujos, donde las paredes no hablaban de poder, pero sí de refugio. El frío se colaba en mis huesos y, sin embargo, en el interior crecía un calor distinto, la certeza de que no me rendiría. Arturo podía tener llaves, pisos decoradores y amenazas, pero yo tenía la verdad guardada en carpetas en recibos en la memoria del garaje. Temblaba, sí, pero no de miedo de la carga que implica sostener el honor. Y mientras subía las escaleras de mi edificio humilde, me repetí que aquella batalla ya no era por un espacio físico. Era por mi nombre, por la dignidad que nadie tenía derecho a vender. Cerré la puerta, apoyé la carpeta sobre la mesa y me permití un instante de respiro. Afuera la ciudad seguía indiferente, pero yo ya sabía la verdad. El próximo movimiento sería mío. El club social estaba vestido de oro y cristal. Luces cálidas se reflejaban en las copas y un murmullo de conversaciones llenaba cada rincón. Yo entré con paso firme, aunque sabía que no era bienvenida como antes. Arturo había organizado la velada como si fuese su coronación, y Trinidad, con vestido brillante y sonrisa ensayada, se paseaba entre los invitados como dueña del lugar. Una pantalla gigante mostraba diapositivas de proyectos, cifras ascendentes, imágenes de edificios modernos que pretendían simbolizar progreso. Escuché los aplausos y los brindis, mientras Arturo era presentado como el heredero con visión, un hombre de futuro. En aquella historia proyectada sobre la pared, mi nombre, mis sacrificios, la herencia de Rogelio. Todo estaba borrado. Me quedé en silencio apoyada en una columna al fondo del salón. La música vibraba en los cristales y el bullicio parecía masticar mi dignidad. Nadie me presentó, nadie mencionó que yo había sido la matriarca de aquella familia. Era como si me hubieran convertido en una sombra invitada, solo para comprobar mi desaparición simbólica. Apreté los labios. No iba a darles el espectáculo de una lágrima. Fue en medio de un brindis cuando escuché lo que me heló la sangre. 2 hombres trajeados hablaban a pocos metros, sin reparar en mi presencia. Arriesgado lo de carretero, dijo uno. Hipotecar propiedades familiares para cubrir esos préstamos. No todos se atreven. El otro asintió bajando la voz. Si sale mal, ni el garaje ni el piso quedarán en pie. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué un poco más, fingiendo mirar la decoración. En la mesa de Arturo vi por un instante una carpeta abierta con sellos bancarios. Apenas un vistazo suficiente para confirmar lo que temía. Jugaba con lo que no era suyo. El orgullo inflado de aquella noche escondía un vacío peligroso. No era solo que me hubiesen borrado de la historia. Era que estaban poniendo en riesgo todo lo que Rogelio había trabajado, todo lo que yo había protegido con silencio hasta ahora. La música siguió, los brindis continuaron, pero para mí todo se volvió un eco distante. Regresé a mi apartamento alquilado cuando la fiesta aún resonaba en las calles del centro. Abrí la puerta con manos temblorosas, solté el abrigo y me senté frente a la mesa, donde guardaba el USB que Rogelio me había dejado. Encendí el ordenador y abrí los archivos, inventarios, cuentas, correspondencias, contratos. La luz fría de la pantalla iluminaba mis manos arrugadas. Crucé la información con lo que había escuchado. Cada línea confirmaba lo que me quemaba por dentro. Arturo había puesto en riesgo los cimientos de nuestra familia. Me llevé una mano al pecho. No era solo humillación, era supervivencia.
Si no actuaba el apellido Zamorano, sería reducido a cifras rojas en una hoja de banco. Cerré los ojos, respiré hondo. Me borraron del escenario, pero mis huellas siguen aquí, pensé. Esta batalla ya no era sobre recuerdos ni fotos retiradas de la pared. Era sobre el honor familiar y el derecho a existir. En el silencio de esa noche juré que no permitiría que Arturo jugara con lo que nunca le perteneció en soledad. Arturo dijo reunión familiar, y todos acudieron como si una bendición pudiese arreglar meses de desprecio. Llegué con la carpeta en el bolso, el corazón en la garganta y los pies fríos. El ático lucía impecable, velas sin encender, copas, alineadas bandejas con jamón que nadie tocaba. Teníamos vinosillas y un guión no escrito. Lo único que faltaba era la verdad. «Gracias por venir», empezó Arturo de pie, chaleco ajustado. «Hay malentendidos. Quiero aclararlos». Se oyeron murmullos. 2 tías cuchichearon lo de siempre. «Dolores Esterca». Trinidad se sentó junto a él, una mano en su rodilla como si fuese traductora de su grandeza. Yo me quedé cerca de la ventana respirando Madrid para recordar a quién obedecía mi pulso. La situación del garaje siguió a confundido a algunos. Mamá está sensible, pero todo está bajo control. No dije nada. El aire olía a barniz nuevo y a miedo viejo. Observé las paredes desnudas donde antes colgaban nuestras fotos. La familia estaba reunida, sí, pero no para abrazar, para alinear versiones. Una prima comentó dejarlo correr. Otra preguntó si yo seguía metida en eso del garaje. Tragué saliva. La paciencia es una cuerda, si aprietas mucho, corta. Madre alzó la voz. «Arturo, te pido respeto. Nosotros llevamos ahora las cuentas. No hace falta remover el pasado». El murmullo aprobó. Yo apreté el bolso. Dentro los papeles respiraban conmigo. No era el momento, me dije, pero el momento te elige. La conversación se encendió como aceite. Un tío levantó el vaso. «Lo importante es la paz. Tu hijo te cuida». «Me cuido yo sola desde hace mucho», respondí aún suave. Trinidad sonrió con borde. «Dolores, tu tiempo ya pasó. Disfruta y deja que Arturo haga su trabajo». «Mi tiempo es hoy», contesté. «Y mi nombre no es una silla que se retira cuando estorba». El salón se tensó. Arturo golpeó la mesa con los dedos rápido. «Basta, estás desinformada. Ese garaje es una carga. Yo he asumido riesgos por todos. Riesgos con bienes que no son solo tuyos», dije. Se hizo un silencio áspero. Oí a alguien decir «¡qué vergüenza!». Arturo dio un paso. «Te prohíbo ir a la notaría. Te prohíbo mover un dedo sin consultarme». Supe entonces que madre se había vuelto obstáculo. Noté el temblor en mis manos. Lo convertí en ancla. Saqué la carpeta y la dejé sin violencia en el centro de la mesa. El golpe fue seco. Las miradas cayeron como platos. «¿Qué es esto?», preguntó Trinidad. «Papeles», dije. «Lo que siempre falta cuando sobran discursos». «No vas a montar un circo», soltó Arturo. «No vengo a entretener», respondí. «Vengo a que nos escuchemos con los ojos». Abrí el primer folio. Mi respiración marcó el ritmo. Leí. Leí sin temblar, como si cada palabra fuese una losa que volvía hacia su sitio. Informes de mantenimiento, firmados por Rogelio Correos al banco, exigiendo mi consentimiento expreso. Fotografías del garaje con mejoras pagadas por él. Luego, extractos recientes, líneas de crédito vinculadas a propiedades familiares, avales con la firma de Arturo, nunca la mía. Aquí dije, Rogelio escribe que lo esencial se guarda donde nadie mira. Y aquí, Trinidad, está el inventario de ese trastero que tanto desprecian números de chasis, tasaciones, seguros. Nada estaba abandonado. Estaba protegido. Nadie respiró. Un primo cogió un papel y lo soltó como si quemara. Trinidad palideció. Intentó reírse apenas un hilo. «Seguro que no entiendes lo que lees.
Lo entiendo de memoria, dije, porque lo he vivido. Arturo intentó arrebatarme la carpeta. La retiré con calma. ¿De dónde has sacado todo eso?, escupió. ¿De dónde papá dejó lo que valoraba? Su mandíbula se tensó. Esto es privado. Privado es el dolor, respondí. La ley es pública. Se oyó un madre mía. Yo seguí leyendo cláusulas, fechas, la condición de mi consentimiento, la inexistencia de poder notarial que me sustituyera. Cada línea era un ladrillo regresando a la casa que nos quitaron de las paredes. Con estos documentos concluí: cualquier banco debe de tener operaciones garantizadas sin mi firma. Y si alguien ha presionado a un notario, también hay artículos para eso. Entonces llegó el silencio. No el de cortesía, sino el que corta. El que te deja oír el zumbido eléctrico de la nevera y los latidos ajenos. Miré a mi hijo. Por primera vez vi miedo. «Estás destruyendo a tu familia», dijo él. «La sostengo para que no caiga contigo», dije. Trinidad se levantó torpe y el tacón chocó contra la pata de la mesa. Nadie se movió para ayudarla. Alguno dio un paso hacia la puerta, otros bajaron la mirada. Nadie me abrazó. No vine por eso. Guardé los papeles. El cuero de la carpeta crujió como una piel vieja que aún resiste. Camino a la salida me detuve junto a la pared desnuda, donde antes estuvo nuestro retrato. Toqué el yeso frío. Para que algo pese, primero hay que sostenerlo, me dije. Pensé en el garaje, en el olor a aceite y en la luz blanca que me recibió. No era un refugio romántico, era un archivo, un taller de memoria. Allí estaban mis respuestas y también mis límites. Si hoy había hablado era porque el silencio ya no protegía a nadie. La familia, pensé, no es un apellido colgado en el timbre, sino el cuidado de lo que no se compra. Y el honor no es una palabra de misa, es una cuenta que se rinde a una misma cuando la casa se vacía de fotos. La habitación cayó en silencio, pero el silencio no es paz, es el sonido antes del derrumbe. Amanecí sin amanecer por dentro. No dormí. Cambié de postura mientras el zumbido del ático de Arturo seguía en mis oídos. En mi estudio la luz gris entraba por las cortinas. El brasero tardío no vencía el frío. Sobre la mesa la carpeta abierta parecía un animal que respiraba. Me serví café, pero el olor a tostado se me quedó en la garganta. Cerré los ojos y oí el golpe de mis papeles contra su mesa. Los suspiros de las tías, la risa rota de Trinidad. Volví a abrirlos, que daba trabajo. Respiré hondo, conté hasta 10 y ordené. Puse a un lado las facturas, al otro. Las fotos fechadas en el centro, los correos. Cada pliegue traía una escena. Rogelio revisando cerraduras, su frase: «Lo esencial se guarda donde nadie mira mi mano», firmando solo lo que entendía. El teléfono vibró 2 veces, números desconocidos. No respondí. Lavé la taza sin probar el café y me puse el abrigo. Había llegado la hora de leer con alguien que supiera dónde apretar. Bajé por las escaleras viejas. La portera me dijo: «Ánimo, Dolores», sin preguntar. En la calle el aire de enero cortaba sin herir. Caminé hacia el metro con la carpeta pegada al pecho. Cada paso era un recuerdo a Arturo de niño corriendo por el pasillo. Yo cosiéndole un dobladillo. Rogelio enseñándole a mirar debajo del capó. La vida siempre deja tornillos por el suelo. Hoy iba quizá a recoger los que aún eran míos. El despacho de Mateo seguía igual, estanterías hasta el techo, olor a papel honrado. Me recibió con un abrazo breve de los que sostienen. «Traigo papeles que pesan», dije. «Entonces, siéntate y deja que respiren», contestó. Extendimos la carpeta. Mateo ajustó sus gafas y ordenó como un director contrato anexos, correos, extractos, tasaciones, pólizas. Le expliqué lo imprescindible. Omití lo que ya sangraba. Aquí, señaló, hay una línea de crédito que usa como garantía el garaje industrial. Cito en... «Firmaste tú, no.
y no otorgué poder. Asintió con esa forma de decir, ya lo sabía que dan los años. Mira este correo del banco. Piden tu consentimiento. No hay respuesta tuya. En cambio, aparece un acuse de... Alzó las cejas Trinidad Alcázar. Firma como testigo en varias operaciones. Sentí un golpe en el estómago. No sorpresa, sino confirmación. La tinta puede ser fría y aún así... arder. ¿Testigo?, pregunté. Sí. Y en este otro documento su rúbrica va junto a una nota interna conforme a instrucciones de AC. No es un malentendido, Dolores. Aquí hay voluntad. El reloj dio una campanada lenta. Vi a Trinidad acomodando sonrisas en el evento a mi hijo, devolviéndome la infancia con un «te prohíbo». Y vi mi propio reflejo, una mujer que había confundido silencio con refugio. «Explícamelo como si fuese para un juez», pedí. Mateo fue directo, fechas, cruces, lagunas, donde debía estar mi firma, alertas ignoradas. Armamos una cronología en hojas numeradas. De cuando en cuando me miraba para comprobar que seguía ahí. Seguí. Cada dato encajaba en un mapa que ya intuía el garaje había sido blindaje no despojo. Y mi ausencia en los papeles una pared saltada. ¿Puedo solicitar una auditoría formal?, pregunté. Puedes. Y Debe respondió. Con estos archivos el banco detendrá movimientos, y si hubo presiones la notaría tendrá que explicarse. Tomé aire. Mateo, aparece ella en todas partes. Lo sé. También es la verdad, dijo. Duele el doble, pero aclara el doble. Asentí. La lealtad malentendida es un pozo que se traga apellidos. Trinidad no solo había aplaudido, había sostenido la lámpara mientras otros removían el cimiento. Salí con la carpeta más ordenada y el corazón menos roto. El sol se colaba entre nubes. Caminé sin prisa. Pensé en cómo se empañan los escaparates cuando una entra con frío, el cristal muestra el vaho, pero detrás las cosas no cambian. A veces hace falta pasar el paño no para ver mejor, sino para decidir qué miramos. En casa puse agua a hervir y desplegué los papeles. Subrayé con rotulador fino las conexiones que Mateo marcó. Las iniciales de Arturo se repetían como un tambor, la firma de Trinidad como un eco. No había gritos en el documento, pero yo los oía. Tu tiempo ya pasó, no remuevas el pasado. Son frases que se dicen para tapar lo que se hace en el presente. Me detuve frente a la ventana. Un niño cruzaba con una cometa sin viento. Un hijo puede traicionar por ambición, me dije. Pero cuando la mujer que elige se une a su silencio, la traición se convierte en espejo. Te obliga a mirar lo que nunca quisiste ver. No eran solo sus decisiones. Era mi ceguera por amor, por costumbre. Y ya los había perdido igual. Guardé las hojas por bloques, numeré cada grupo y preparé un índice Auditoría Doméstica Zamorano. El nombre me sostuvo. No temblaba. En el garaje me esperaban más respuestas. En los bancos, más puertas. La familia de momento no era un lugar donde hablar, sino donde presentar pruebas. Redacté un breve escrito para el banco solicitando la suspensión cautelar y otro para la notaría pidiendo cotejo de poderes. Feché, firmé, escaneé. Hice una copia en un pendrive y otra en papel para depositarlas en una caja de seguridad del barrio. Nadie debía correr más que mis documentos. Al amanecer llevaría copias al banco y a la notaría sin avisar a nadie en casa hoy. Llamé a Mateo para agradecer y colgué rápido. Saqué 3 copias en mi vieja impresora, las grapé y las metí en fundas. Luego doblé despacio los papeles. Ya no eran solo pruebas, eran armas. Trinidad me recibió temprano con la luz de invierno cayendo oblicua sobre los sellos. Yo llevaba la carpeta cerrada con una goma. Dentro el USB de Rogelio, el inventario del garaje, los partes de mantenimiento. Hoy no vengo a pedir favores, dije. Vengo a activar lo que mi marido previó.
Abrió el protocolo, buscó cláusulas, cotejó firmas. Su bolígrafo golpeó 2 veces el borde de la mesa. Aquí está el fideicomiso de protección. Rogelio lo dejó condicionado a 2 hechos: intento de enajenación sin tu firma y riesgo grave para el patrimonio común. Asentí. El intento ya tenía fecha y correo. El riesgo cifras. Notarias y bancos hablan en relojes, cada minuto cuenta. Presentamos una declaración jurada complementaria con las trazas del USB, fechas, mantenimientos, alarmas pagadas, fotografías del estado real del garaje. La oficial estampó el primer sello. El sonido me atravesó como un latido. Trinidad dictó medidas cautelares de conservación, prohibición de disponer anotación preventiva en el registro. Yo revisé cada folio despacio. No buscaba venganza, buscaba suelo. Al final la oficial nos llamó por el apellido Zamorano. Firmé con pulso firme. Dejé copias autenticadas en una funda transparente. El reloj del despacho dio las 10:15. A partir de ahora la ley camina, dijo Trinidad. Lentamente, pero camina. Salimos al pasillo con carpetas gemelas. En información, el funcionario tomó mi DNI y cargó la solicitud de anotación provisional. El sistema asignó un número. Lo apunté en mi libreta. No era victoria, era respiración. Afuera Madrid seguía. En mi bolsillo la llave del garaje pesaba distinto. Volví a la mesa y pedí que incorporaran el listado de proveedores, alarma, extintores, limpieza de filtros, todo con recibos al día. Trinidad añadió un anexo con fotografías fechadas y un plano simple del local. La oficial levantó la vista. Así está completo. Respiré hondo como si por fin el aire aprendiera mi nombre. Acordamos enviar copia digital a mi correo y a un archivador en la nube con acceso restringido. Guardé la libreta, el DNI y los justificantes. La tinta fresca olía a orden, no a guerra. Antes de irnos pedí un justificante adicional. No quería discusiones de mostrador más tarde. Trinidad me acompañó hasta la puerta de la calle. Dolores, hoy has hecho exactamente lo necesario, dijo. Lo demás a su tiempo. El primer aviso llegó al móvil antes de comer. El banco notificaba una retención temporal sobre 2 líneas de crédito vinculadas al garaje. La pantalla brillaba al lado de los sellos frescos. Llamó Arturo. No usó saludo. ¿Qué has hecho? He dejado que los papeles hablen, respondí. Se hizo un silencio lleno de respiración contenida. Estás jugando a ser mártir. Esto nos arruina a todos. Yo no juego. Protejo lo que no te pertenece a solas. Su tono cambió como quien tropieza con su propia sombra. Madre para allá. Deja el pasado quieto. Si sigues, te harás daño. Miré la copa de agua. La luz la partía en 2. El pasado sostiene el techo que ahora pisas. Sin él solo queda un nombre en un timbre. Colgó sin despedirse. El cristal devolvió mi cara cansada y detrás la carpeta. A media tarde llegó otro correo. Un contratista reclamaba a Arturo por impagos. Mi nombre figuraba como propietaria del local, objeto de garantía, pero con las cautelares, la flecha se desviaba hacia él. No sentí alegría. Sentí peso. Respondí con educación. Adjunté el acuse de recibo de las medidas y el número de referencia. Toda comunicación, por favor, vía letrada. Escribí. Apagué el sonido del móvil. Trinidad envió un mensaje corto. Procede. Solo esa palabra como una campana. Me serví un caldo. No sabía si a triunfo. Sabía seca invierno. En la ventana el cielo de Madrid se arrugaba en nubes grises. Recordé la comida del domingo, las risas medidas. Mi voz plantando un límite. No era teatralidad, era supervivencia. Volvió a sonar el teléfono. Dejé que el buzón contestara. El mensaje de voz llegó breve con filo. Podemos terminar esto sin abogados si firmas que el garaje es instrumento mío. Borré el audio.
Tomé notas, fechas, horas, nombres. Cada apunte era una costura para que el saco no reventara. Luego me senté a respirar con la mano sobre la mesa, sintiendo el pulso volver a su sitio. Yo siempre detesté esa manía. Hoy me salvaba. Encendí la lámpara del salón y dejé al lado un sobre vacío preparado para lo que viniera. En la nevera apenas quedaba fruta. Salí a por naranjas. El frío me bajó el hervor de la sangre. Al volver había otra llamada perdida. La dejé sin devolver. Y esperé. Esa noche regresé al garaje. Abrí y encendí la luz blanca. Me senté en una mesa metálica que ahora era mi escritorio. Ordené carpetas fideicomiso, avisos bancarios, reclamaciones de proveedores, inventario. Llamé a un contable recomendado por la notaría. Concertamos cita. Al colgar el silencio sonó honesto, sin amenaza. Puse un cuaderno nuevo y escribí en la primera línea. Este lugar no era un castigo. Coloqué la fotografía pequeña que guardé de la limpieza Rogelio, con la mano en un motor yo detrás, riendo con la boca cerrada. Pensé en todo lo que no supe ver a tiempo, y sin embargo estaba allí, protegido por su terquedad. Respiré despacio. El olor a aceite, lejos de ensuciar, me anclaba. Redacté una carta breve para Arturo, propuesta de reunión con mediador, fecha, hora, condiciones claras. La imprimí, la firmé con mi nombre completo y dejé una copia en el sobre preparado. No lo hacía por reconciliarme con su soberbia, sino para dejar constancia de que mi puerta estaba abierta a la verdad. Apagué la luz general y dejé encendida la de sobremesa. El brillo recortó el contorno de los coches dormidos, como si fuesen animales que respiran lento. Me quedé un rato escuchando ese ritmo. Comprendí que el honor no es un incendio, es una brasa que no consiente pisadas. Guardé la carta en el bolso y caminé de vuelta con paso firme pese al frío. Cuando abrí mi puerta y encendí la lámpara del recibidor, un sobre se deslizó por debajo, la letra de Arturo pidiéndome vernos a solas. Sí, llegué antes que nadie. El centro de mediación tenía paredes claras, sin cuadros, sin rincones donde esconder la mirada. Elegí una silla junto a la ventana. Necesitaba ver la calle, los árboles desnudos de invierno, los transeúntes que seguían con sus rutinas, sin saber que dentro de esa sala se decidiría el peso de mi honor. El mediador, un hombre sereno con voz neutra, colocó una jarra de cristal en el centro de la mesa y explicó las reglas: hablar sin interrumpir, sostenerse en hechos. Asentí en silencio, apretando mi carpeta contra el regazo. Cuando Arturo entró, lo reconocí de inmediato por la forma en que evitó mirarme. Se sentó con la espalda rígida, los brazos cruzados, como si aquel espacio fuera un juicio y no un intento de diálogo. Fui la primera en hablar. Expuse con palabras medidas lo que no estaba dispuesta a negociar: mi reconocimiento legal como heredera legítima del garaje, la prohibición de usar los bienes familiares como garantía, el respeto en los encuentros familiares. El mediador tomó notas, con calma asentía. Arturo frunció el ceño fingiendo indiferencia, pero vi el temblor en sus dedos cuando acariciaba el bolígrafo. Madre, dijo al fin, esas condiciones parecen una sentencia, no un acuerdo. Respondí sin elevar la voz. Una sentencia llega tarde. Un acuerdo llega a tiempo. Sentí como el aire en la sala se volvía denso, cargado, pero no me moví de mi postura. La jarra en la mesa parecía recordarnos que todo lo que vertiéramos allí quedaría a la vista. La conversación subió de tono en la segunda parte. Arturo hablaba rápido, justificando sus decisiones, con historias de inversores impacientes, de riesgos inevitables. En un momento, bajó la mirada y murmuró que Inmaculada le enviaba mensajes, pidiéndole cerrar todo en silencio, sin escándalos. Lo hice por proteger lo nuestro, insistió, por miedo a perderlo todo.
Lo escuché sin pestañear. La rabia me recorrió, pero la contuve en una sola frase. El miedo no justifica enterrar la verdad. Entonces abrí la carpeta y puse sobre la mesa un borrador que había trabajado con la notaria, un pacto mediado, con cláusulas claras. Restitución verificada por un contador independiente. Corrección pública ante la familia. Transparencia total en cuentas y registros. Un límite de comportamiento en cada encuentro. Una disculpa es aire, añadí, pero necesito peso, no aire. El mediador leyó las líneas con atención. Hubo un silencio que duró una eternidad. Arturo apretó los labios, el rostro endurecido. Finalmente asintió con un gesto brusco. Lo firmaré. El último tramo fue casi solemne. El mediador imprimió el memorándum, lo repasamos línea por línea. Arturo tomó la pluma con una mano que aún temblaba y estampó su firma. Luego murmuró un perdón apenas audible. Lo miré directo sin suavizar mi tono. Hazlo, y entonces hablaremos. Mi nombre quedó junto al suyo no como madre e hijo, sino como dos partes que habían trazado un límite de papel. Al salir busqué un café cercano. Pedí un expreso y coloqué el documento en mi bolso como si fuera un escudo. El sabor amargo del café no me incomodó. Me recordó que la amargura también se puede beber sin quebrarse. Miré la hoja de firmas una vez más y pensé, la verdadera prueba no está en la tinta, sino en los días que vendrán. He signed the promise. Tomorrow will tell if he can live inside it. La familia se reunió 2 semanas después, en un salón que alguna vez había sentido como mío, y del que me habían querido borrar. Esta vez no vine como espectadora, sino como testigo del cumplimiento de lo firmado. El aire olía a sapulido de madera y a tensas anticipación. Nadie hablaba más de lo necesario. Los relojes parecían marcar cada respiración. Arturo se levantó con un papel en la mano. Su voz temblaba al principio, pero encontró ritmo al leer la rectificación redactada bajo la mediación. Reconoció la supresión de los retratos, el uso indebido de bienes y la necesidad de reparar. No había emoción en sus palabras, solo el peso de una obligación. Yo permanecí de pie con las manos unidas sin gestos de triunfo ni de derrota. El papel se fijó en un corcho junto a la mesa a la vista de todos como debía ser. No hubo aplausos, tampoco reproches. Solo un silencio que aceptaba la existencia de ese documento, como se acepta una lápida firme, frío, irrevocable. Más tarde abrimos las puertas del viejo garaje. El frío de Madrid entró con los vecinos y familiares que se acercaban con curiosidad. Sobre la pared colgaba una placa modesta, Fondo Rogelio Aprender y Avanzar. Allí, con carpetas ordenadas y un pequeño calendario de talleres, inauguré el programa comunitario. Había sillas dispuestas para clases de contabilidad básica y bancos de trabajo para jóvenes aprendices. No era un monumento, era una semilla. Vi a Arturo mover mesas en silencio con un gesto distinto, menos altivo. En un instante, mientras dejaba una caja de herramientas en su sitio, murmuró: «Gracias, madre». Su voz era casi un hilo de aire. Yo no respondí con palabras, solo asentí. El perdón no se otorga en un suspiro, se mide en constancia. A mi lado, Inmaculada observaba sin hablar, contenida por la mirada de todos. Cuando cayó la tarde, cerré el armario de los documentos, pero no la puerta del garaje. Caminé hacia el patio interior con la llave antigua apoyada en la palma. Ya no pesaba como una condena. Era un permiso, una elección. El aire frío acariciaba mi rostro y por primera vez en mucho tiempo sentí que no llevaba cadenas, sino raíces. Recordé cada momento en que intentaron borrar mi presencia, cada retrato retirado, cada palabra cortante. Y sin embargo, allí estaba yo con las luces del garaje, brillando suavemente detrás, preparadas para encenderse mañana en una clase con mis vecinos.
Me detuve antes de cruzar la calle y pensé. Quisieron sacarme del marco, pero aprendí a quedarme con el marco entero e invitar nuevas manos a pintarlo de nuevo. Las luces se atenuaron a un resplandor cálido. El garaje alguna vez despreciado se había convertido en un refugio. Yo avancé con paso firme sabiendo que la puerta quedaba abierta y con ella mi honor y mi futuro elegido. Habla una madre que aprendió tarde, pero a tiempo el honor familiar no se defiende, gritando sino poniendo límites y sosteniéndolos. Las tradiciones son hermosas cuando no se usan para tapar abusos. Una cena, un brindis, no valen si alguien queda invisible. Si hoy te faltan el respeto, guarda pruebas, busca aliados, actúa con calma. La dignidad también se entrena. ¿Qué lugar ocupas tú en tu familia? ¿Qué límite necesitas marcar? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un 1 o di desde dónde nos ves. Y si no, dime por qué. En cada fiesta familiar, recordemos, celebrar es mirarnos. ¿Qué tradición cuidarás tú? ¿Qué gesto harás hoy para reparar un daño?